amiguitos, caspa cachanquiches, hay en jambos acachis, cápsula educativa niscaman, capaspa casunchis, cuentos, mitos, leyendas, chantapis padarispa casunchis, kay derechos, deberes, Huawakunamanta, kay municipio preso, niscamanta, departamento Chuquisaca, Bolivia, Suyamanta. Buenas tardes, mi nombre es Juan Bruno Navarro Manrique. Estamos en la tercera cápsula educativa de Huawakunapa. Estamos aquí con mi compañero Weimar Durán, que les dirán cuál es la ropa cultural del municipio de Presto que nuestros ancestros, nuestros abuelos utilizaban antes, que les representaba mucho, porque antes tenían muchos dioses, que era el Tata Inti, la luna, el sol, las estrellas, las montañas, el agua, etcétera. Entonces mi compañero le va a decir la ropa que nuestros ancestros utilizaban. Muy buenas tardes, mi nombre es Weimar Durán Muñoz y la cultura de nuestros ancestros no nos debemos olvidar porque debe estar ahora y hasta el futuro. Y ahora les voy a enseñar la ropa cultural de Presto. La montera, que está hecho de cuero de vaca, nos copiamos de los españoles, pero de ellos era de fierro, pero nosotros lo hicimos de cuero de vaca. Aquí tiene algunas lentejuelas y también algunas perlitas, y después aquí está con hilos que son de oveja, lana de oveja. Esto es la himilla, que también está hecho de lana de oveja. Y aquí tenemos el calzón, que también es de lana de oveja, tejido con las manos y hecho con un instrumento que es su hueso de la llama con el agua más. Este es el sitiunco, que también está adornado con todo color y es hermoso, que también aquí está. Esto también está hecho de lana de oveja y también tejido con las manos. Esto es el unco, y pues esto también se utiliza para los bailes como de tuntunqui, y es igual como el sitiunco. Y aquí tenemos el poncho, que también está hecho de lana de oveja y también tejido con las manos. Y esto se utiliza para los bailes de Santiago y para el carnaval. Esto es la ropa que utilizaban nuestros ancestros, nuestros antepasados. Les representaba mucho que ellos solamente se vestían con nuestra ropa. Hay que seguir rescatando nuestra cultura, nuestra ropa que nuestros ancestros utilizaban. Entonces no olvidemos nuestra ropa, que es mucho esfuerzo para que hagan. Esta ropa es muy difícil de hacer, no lo vean como es sencillo, se tarda mucho, hay que tener paciencia, no olvidar nuestra cultura. Y para nosotros esta ropa es muy valorada porque es nuestro pueblo, nuestras tradiciones. Entonces eso sería sobre todo. Todos queremos a Presto, apoyen, nunca olviden a su cultura y suscríbanse al canal de Radio Chasqui.